La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Nuria Cauti, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es la consejera delegada del grupo editorial Penguin Random House. ¿Usted lee más por curro o por ocio? Mira, yo la verdad es que tengo la ventaja de que hay un gran equipo editorial en nuestro grupo que están todo el día constantemente pues leyendo, viendo manuscritos, lo que viene, lo que se tiene que publicar. Y entonces pues puedo de alguna manera seleccionar lo que a mí me gusta más y Le también dicen, esto es conocer una joya, un poco también de lo que hay en otros editoriales, ¿no? Que al final también tenemos que conocer lo que hay en el mercado. ¿Cuál es el trabajo de esos equipos editoriales? Pues el trabajo es precisamente estar en permanente contacto con nuestros autores y ver ahí qué talentos que hay en el mercado, qué voces se pueden de alguna manera potenciar, descubrir, acompañar a los autores en su carrera profesional y también pues estar permanentemente a su lado para ayudarles en la edición del texto y en ayudarles en su difusión de las obras. ¿El trabajo del editor en qué punto empieza? Quiero decir, o sea, ¿sale al mercado a pescar o...? Sí, a ver, el editor, bueno, yo diría que el rol del editor es más importante que nunca, porque en un mundo con tantísima inundación de datos, de información, de libros, de informes, el rol del editor, que es un poco poner orden y de alguna manera seleccionar y presentar al lector pues una selección cuidada de textos, es más importante que nunca. Y ese editor sí que yo diría que ha cambiado un poco su trabajo de hace pues quizá 30 años o más, porque antes quizá ese editor estaba más en un despacho y le llegaban ahí manuscritos y entonces seleccionaba qué publicar, por supuesto siempre con esa intencionalidad de presentar al mercado algunas ideas, algunas voces atrevidas, que sean también rompedoras o textos que puedan ser fundamentales para la sociedad. Pero yo diría que ahora el editor, además de eso, también es él mismo que sale a buscar ese contenido, que sale a ponerse en contacto con esas voces que están en el mercado, con lo que quiere la sociedad, y es un editor que está mucho más pendiente de lo que le rodea y realmente también buscando qué intereses hoy en día tiene la sociedad. ¿Y cuáles son esos intereses? Bueno, son muy variados, como yo diría. Pero hay algo que arrase con todo lo demás. Y, bueno, hay interés en todo, en el área de ficción, en el área de no ficción, pero sí que es verdad que hay una particular necesidad hoy en día de libros un poco que te inspiren, que te acompañen, que tengan un mensaje. Pienso que la gente quiere un poco evadirse del momento en el que estamos en la sociedad, y ahí hay una demanda pues de libros, desde libros prácticos y libros de psicología, autoayuda, a libros mucha autoayuda y también mucho libro, digamos, de literatura que puedas evadirte y que realmente pues sea una ficción que puedas irte a otro lugar, ¿no? El proceso del editor con el texto, desde fuera tenemos una imagen que no sé si es real, del editor como alguien que pone patas arriba el texto y pasa a ser un coautor, porque reconstruye un texto, que hay algo en el texto obviamente, porque si no, no se habría dedicado a él, pero que lo reconstruye. ¿Eso es así? Pues bien, depende de la complicidad que tenga con el autor. Es decir, en primer lugar, el editor es una persona muy respetuosa con el autor, por supuesto, pero sí que en la medida que hay una complicidad y una confianza, aquella pues relación puede derivar, oye, este personaje, ¿por qué no le das un poco más de importancia, hazlo crecer? O este contexto, pues explícalo más, o esta área quizá se podría pues recortar un poco. Entonces, realmente ahí hay un trabajo conjunto donde, por supuesto, depende también de la voluntad del autor de querer incorporar esas propuestas del editor, y en la medida que hay esa confianza, pues sí que se puede llegar a
perfeccionar, digamos, o evolucionar el texto original. El editor siempre tiene la razón. Bien, el editor expone su punto de vista, pero muchas veces también el autor no está de acuerdo. Entonces, ahí por eso digo que depende de la relación que se establece de confianza. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿El peor enemigo de la mejora de un texto es el ego del autor? Bien, yo diría que en primer lugar hay autores que entregan unos textos impecables. Esto depende también de la madurez del autor, del tipo de libro que se está escribiendo, pero sí que es verdad que en la medida en que el autor a veces pues ya no es tan permeable a esos consejos, podría llegar a pasar lo que tú comentas, ¿no? ¿Ustedes saben, antes de que empiece a venderse un libro, cómo va a funcionar? Quiero decir, tienen un pequeño termómetro que es cuánto se encargan los libreros. Esto es así, ¿no? Bueno, a ver, yo diría que si algo tiene bonito nuestro sector es que hay una combinación, digamos, de gestión, pero también de creatividad y arte. Yeah. Y eso es así, y creo que por mucho que se intente analizar las cosas, hay un componente que nunca sabes lo que va a suceder con un autor o con un libro. Incluso un autor que ya ha publicado varios títulos, cada obra puede tener una recepción distinta en el mercado. Así que yo diría que hay una parte, un componente que nunca sabemos lo que va a suceder. Nosotros publicamos al año, solo en el mercado de lengua española, publicamos alrededor de 2.000 novedades. Y nosotros lo consideramos como pequeñas startups. Es decir, cada una es un proyecto en el que pones muchísima pasión, muchísimo cariño, muchísimo empeño, muchísima, digamos, voluntad por parte de todos los miembros de la editorial, pero que realmente ahí sabes que algunos van a ir mejor, otros no van a ir tan bien. Pero esto forma parte del espíritu y del trabajo del editor. Para usted, ¿qué porcentaje de fracasos es aceptable? Bueno, es que yo diría que es un fracaso, porque para mí no hay tantos fracasos. O sea, podría ser que un libro no haya tenido la expectativa de ventas que tú querías, pero por otro lado ha sido súper bien recepcionado por la crítica. Podría ser que un libro, pues en aquel momento no haya de alguna manera sido entendido, pero que a futuro tú sabes que aquel autor se va a desarrollar. Entonces realmente, para mí, digo la verdad, no considero que tengamos fracasos. Lo que sí que es verdad es que a veces no tienen digamos, el resultado de venta que uno hubiera querido, claro, ¿no? Pero realmente cada libro que se publica tiene un porqué detrás, ¿no? Cada editor, de alguna manera, pues piensa por qué publico este libro, qué pretendo conseguir con esto. A veces hay libros que venden muy poco, pero que son muy significativos para nuestra sociedad, para el aporte, para lo que significa para la cultura. Entonces es realmente una combinación. Hablemos entonces de casos de éxito. ¿En qué momento sabe usted que van a ir a por una segunda y una tercera y una cuarta edición? O sea, ¿cuándo pita eso? Que dicen ustedes, bien, uy, aquí tenemos algo que está funcionando bien. Sí. Aquí nosotros tenemos un termómetro, que es nuestro termómetro interno. Es decir, tenemos en primer lugar la opinión, por supuesto, del editor. En segundo lugar, nosotros muchas de las decisiones editoriales se toman también en consenso en un comité editorial donde se presentan a otros editores, al área de comercial, a otras áreas de la empresa, qué les parece aquella idea, aquel texto. Y lo que sí se percibe enseguida es si hay como una cadena que se pone en marcha de ilusión, yo diría es la cadena de la ilusión, que empiezas a notar que ahí está pasando algo, ¿no? De repente ya el departamento de diseño hace una cubierta que también ya todo el mundo se entusiasma. Nuestro departamento comercial también es muy buen termómetro. Empiezan a leer el libro, empiezan a recomendarlo a los libreros antes de que haya salido. Y entonces ahí vas percibiendo que se va creando como un ambiente, un caldo de cultivo, ¿no? De que aquello puede tener un muy buen resultado. Y en general, cuando todo eso sucede, cuando esa maquinaria se va poniendo en marcha y esos eslabones, digamos, van enlazando y uno tras otro todo el mundo se va entusiasmando con el libro, cuando salta al público en general, estamos bastante convencidos de que va a ir bien. Y entonces, cuando dices para nosotros que es pues un éxito,
pues sí, poder reimprimir un libro, poder poner que vamos por la segunda edición, la tercera edición, es una de nuestras grandes, digamos, ilusiones, ¿no? Pasa que esto de las ediciones, siempre he pensado, digo, este va por la séptima edición, digo, ya cachondo, pues si la primera edición publicaste 500, pues normal que vayas ahora por la séptima. Sí, ¿Esto pero cómo quiere se decir mide? que digamos, que la previsión de lo que se iba, digamos, a vender se ha superado, ¿no? Yeah. Porque si no la editorial le hubiera hecho quizá un tiraje más amplio de entrada. Entonces quiere decir que aunque sea pequeño, sí que se están superando las expectativas. Y esto es un efecto, el efecto boca-oreja continúa siendo fundamental en nuestra industria. Para tanto, ¿eh? Sí, es muy importante. Y ahí, sobre todo, en lo que es la novedad, los libros nuevos, el poder tocar el libro, verlo en el punto de venta, que el librero te recomiende, la labor del librero es fundamental. Y tenemos además el gran orgullo de decir que en España nosotros continuamos vendiendo el 50% de los libros a través de librerías de lo que llamamos independientes, no ni tan siquiera cadenas. Entonces esa función del librero como activador de la recomendación, oye, este libro te va a gustar, esto es fundamental. ¿Cómo seducen a los libreros? ¿Cómo los seducimos? Sí. Bien, yo creo que el librero también es una gente que le gusta leer, conocer nuevos autores, y entonces les presentamos las novedades, compartimos con ellos nuestras, pues de alguna manera los libros en los que pensamos que pueden tener un éxito mayor, y ellos son los primeros entusiasmados que los leen, los recomiendan, y ahí también montamos clubs de lectura. El club de lectura es también una fórmula muy importante hoy en día de repercusión y de dar a conocer a un autor. Y bueno, y con todo esto, pues poco a poco la maquinaria se va activando, ¿no? Me ha dicho que ustedes publican unos 2.000 libros al año para el mercado en español. Uno piensa, ¿el mercado puede asumir tanto libro? ¿O hay libros buenos que terminan sepultados por las dinámicas del mercado, por una rotación tan enorme en la mesa de novedades de las librerías? Sí, sé que hay, pues digamos, en España el mercado del libro es muy activo, se publican muchas novedades, pero para mí es signo también de alguna manera de que el sector está sano, de que hay también una demanda. Y la ventaja hoy en día, respecto a también hace unos años, es que la diferencia consiste en el que la tecnología nos ha permitido a que podamos hacer ediciones cortas, ediciones que quizás salen primero en formato digital, después se publican en libro físico, que el librero una vez ve que funcionan, entonces la puede pedir. Entonces todo esto ha permitido que realmente haya más flexibilidad y se puedan manejar, para entendernos, más número de títulos en los puntos de venta. Son muy amarrateguis los libreros, les piden muy pocos ejemplares de cada novedad y luego ya van viendo. Bueno, pero también somos cada vez más rápidos reimprimiendo. Entonces, esta parte hace que realmente podamos pues servir. La tecnología nos ayuda a que el librero pueda pedir y en 48 horas tener el libro, ¿no? Cosa que antes no existía. Y esto ha sido uno de los cambios fundamentales del sector. Toda la parte de, digamos, lo que es la distribución y lo que nosotros llamamos el supply chain, que es la cadena de suministro, ha sido una de las áreas que ha tenido más revolución estos últimos años. Ha sido pues debido pues a que han cambiado las fórmulas de trabajo y nos permite cada vez ser más rápidos en la entrega de los libros. Y esto sí que ayuda al librero a no tener tanto stock y poder de alguna manera pedir cuando el cliente se los pida a él. ¿Cuál de todos los actores que intervienen en la cadena del libro tiene más razón a la hora de pedir más porcentaje? Bueno, yo creo que lo bueno de la cadena del libro es que todas las partes, digamos, tienen un porcentaje importante de la venta y que está bastante equilibrado, y por eso es sostenible a medio plazo, y por eso es un sector que de alguna manera está sano en el sentido de que se puede pervivir hacia el futuro, ¿no? Es verdad que ahora mismo en España hacerse rico con los libros se hacen 5. Bien, sí que superar ciertos, digamos, límites de ventas, pues sucede en pocos autores. Como te decía hace un rato, nosotros publicamos 2.000 novedades al año, y en ese, digamos, amplio abanico hay libros que sí que tienen de alguna manera una gran venta, pero otros que es mucho más limitada. Entonces sí que hay algunos autores que realmente pueden llegar a
ganar mucho dinero con los libros. El editor tiene algo de psicólogo también. Por supuesto. El editor, como te decía antes, es que acompaña al autor. A ver, el trabajo de escribir un libro es un trabajo muy solitario, muy de reflexión del autor, y muchas veces el editor sirve también como un poco de frontón, ¿no? para ese autor que está también muchas horas dedicado a un texto. Así que una función del editor es acompañar a ese autor con sus dudas, con sus éxitos, con sus proyecciones, pero siempre con una visión a largo plazo. Es decir, nosotros lo que nos gustaría es tener autores que realmente pues estén con nosotros y que continúen publicando con nosotros durante mucho tiempo. ¿Cómo se gestiona cuando a un autor se le atraganta de verdad su propio libro y no consigue terminarlo con la calidad que a él le gustaría y que ustedes desde la editorial esperan? El mundo de la edición es un mundo al final de seres humanos, y por lo tanto nosotros como editores no podemos actuar como si fuera una cadena de producción. Sabemos que hay gente a veces que dice: yo ahora necesito un respiro, este texto lo voy a dejar en un cajón, voy a dejarlo, digamos, en barbecho durante 1 año, 2 años, 3 años, y luego vuelvo a él. Y esto es un tema con el que estamos acostumbrados, que hay que, digamos, capear, y hay que entender a ese autor y no forzarlo. Entonces, en este sentido, somos respetuosos con la voluntad del autor, y si el autor no ve claro aquel texto, lo quiere dejar aparcado, pues bien, ahí estamos nosotros para adaptarnos a sus situaciones. Así que no vamos con digamos, la escopeta detrás del autor. Los plazos. Por supuesto que nos gusta cuando podemos tener unos plazos claros, pero nos ha pasado muchísimas veces, y pienso que no hay ningún autor que pueda decir que no le hemos entendido, no nos hemos puesto, digamos, en su lugar, ¿no? Empatiza con ese autor del segundo libro, que el primero ha sido un éxito y el segundo tiene un miedo increíble a lo que pueda ser de él. Es normal. Y también el editor, de alguna manera, porque después de un gran éxito dices: ¿y ahora de qué voy a escribir, ¿no? El autor, el editor, ¿cómo vamos a conseguir repetir ese éxito? Bueno, al menos ahí estamos todos como muy enfocados, pero también, de nuevo, con la conciencia de que esto es un trabajo que no puedes predecir qué va a pasar. Y si no funciona, pues página en blanco, volvemos a empezar y adelante. ¿No le genera un poco de ansiedad esa incertidumbre? Mira, te voy a decir una cosa. Yo llevo 30 años en el sector editorial, y mi formación es más, digamos, dentro del mundo, soy economista. Entonces, digamos que mi punto fuerte es la gestión. Pero lo que me ha atrapado y por lo que permanezco en este sector es precisamente por lo bonito que es esa combinación de la gestión, de los números, de la previsión, con la creatividad, incertidumbre y nunca saber qué va a suceder del mundo editorial. Entonces, yo creo que esa combinación, si se puede manejar, si se sabe manejar, yo diría que es un mundo maravilloso, ¿no? Porque ahí florece la parte más creativa del ser humano, y luego puedes poner, digamos, toda la matemática aplicada para que ese libro pueda dar de sí el máximo posible, ¿no? ¿Usted cree que hay arte en la edición? Sí, por supuesto, lo es un arte, y lo son, digamos, por supuesto los textos, pero las cubiertas y todo lo que rodea al libro, ¿no? Me llama la atención que ha utilizado el concepto cubiertas y portada a lo largo de esta conversación indistintamente. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque son los dos términos que utilizamos. Sí, para nosotros es sinónimo, pero es como el libro de alguna manera pues se presenta, ¿no?, al lector final. ¿Qué porcentaje del éxito de un libro depende de una buena portada? Yo diría que no te lo sabría decir, pero yo diría que es necesario, pero no es una razón. Ayuda, pero no es la razón del éxito. O sea, un buen libro puede sobrevivir a una nefasta portada. Sí. Y de hecho tenemos ejemplos de libros que quizá no habían salido con la mejor cubierta, pero que han sido un éxito en cualquier caso. ¿Qué hacemos cuando nos viene un autor y me dice: no, es que mi hijo sabe un poco de diseño gráfico y quiero que sea así esta portada? Claro. Aquello es un cagancho. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí nuestro equipo de diseño pues tiene que manejarse como puede, pero de nuevo, creo que en general
al final te ganas la confianza del autor. El autor confía en la profesionalidad de los equipos y yo diría que veo que la gente es como muy receptiva a ideas, a propuestas, y sí que a veces te dicen, yo me gustaría que hubiera en la portada, en la cubierta, que hubiera una ilustración de este tipo, pero que al final también cuando les haces contrapropuestas también están dispuestos al menos a valorarlas. 50 sellos dentro de Penguin, algunos tienen una temática muy marcada y otros no tanto. ¿Cómo derivan los libros a determinados sellos? ¿No? Es que son 50. Bien, como te decía, es que al final son muchos sellos, pero son equipos editoriales definidos y dedicados. Entonces cada editor conoce bien cuáles son las características del sello, un poco su ADN, qué es lo que le diferencia, y por lo tanto, de alguna manera está buscando títulos que vayan en consonancia con aquel sello editorial. Entonces es distinto lo que busca un editor de un sello determinado a otro, y esto es lo que ayuda a de alguna manera a hacer un primer filtro, ¿no? Este tipo de libro puede ser muy bueno, pero a mí no me encaja en este tipo de línea que yo quiero plantear al lector final. ¿Cuál es su sello fetiche dentro de Penguin? Venga, quede mal con los otros 49. No lo voy a hacer. Vale, pues entonces dígame cuál es su sello fetiche fuera de Penguin. Bueno, hay muchos. Acantilado me gusta mucho, creo que Anagrama ha sido también un sello que ha estado en nuestro mercado por muchísimos años. Blackie Books creo que está haciendo un trabajo extraordinario. Siruela, hay muchos sellos en nuestro mercado. Somos como decíamos, publicamos muchos títulos en el mercado hispano. Y creo que es un mercado rico en variedad de autores y también de editoriales, ¿no? ¿La competencia realmente es sana en el sector? Claro que lo es, siempre lo es en todo, creo, en todos los sectores y en el nuestro también, en por supuesto. En algunos sectores es más tóxica que en otros, también lo diré. Pero es siempre conveniente, yo creo que te hace estar siempre despierto, pendiente y ahí yo diría también no únicamente viendo qué hacen otras editoriales, sino también qué hace el mundo de los medios de comunicación, ¿no? El mundo de los periódicos, el mundo de la radio, los podcasts, qué sucede en el mundo de la televisión, en las plataformas. Entonces yo veo que cada vez más hay de alguna manera con interconexión entre los contenidos, entre distintas plataformas. ¿Ustedes notan que influye que, por ejemplo, mañana por la noche hagamos aquí en Hora 25 una entrevista a un autor, o que el domingo, el fin de semana en Babelia haya una crítica buena sobre un libro? ¿Eso influye? Sí, es lo que te decía, que hay temas que influyen muchísimo en poder dar a conocer un libro. Y, por supuesto, los medios de comunicación tradicionales continúan siendo una plataforma muy importante, pero al mismo tiempo también tenemos plataformas como TikTok, que pueden ser grandes recomendadores de libros. Libros, además, que quizá están ya en el fondo editorial y que de repente vuelven a ponerse de moda. Entonces, yo diría que hoy en día lo que está sucediendo es que realmente hay tantísimos inputs a nivel de redes sociales, de los medios más tradicionales, que sí que diría que nos juega a favor, al menos en nuestra industria. ¿Por qué? Porque nosotros, si miramos hace unos años, realmente tampoco teníamos acceso a poder hacer una campaña de televisión con un autor o darlo a conocer en según qué medios, por el coste que esto suponía. Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de todas las campañas de marketing digital, a través de las distintas plataformas, pienso que podemos llegar de manera mucho más segmentada al tipo de público con libros distintos. Y esto, para nosotros, para las editoriales, te digo la verdad, ha sido una gran ventaja. Terminamos, señora Cabotí. Dígame la verdad, ¿usted también lo primero que hace al llegar a casa con un libro es arrancar la faja y tirarla a la basura? Yo no. No me lo puedo creer. Porque lo utilizo, yo lo utilizo de punto de lectura. Para mí la faja es el punto de lectura mientras estoy leyendo, y después sí que ya pero las fajas ayudan también a vender muchísimos libros. Sí, sí, la faja es una herramienta más de marketing y creo que además a lo largo de esta conversación lo que hemos visto es que hemos hablado mucho del libro físico, que continúa siendo uno de los formatos preferidos de los lectores, ¿no? Porque ahora mismo ustedes, ¿en qué porcentaje venden en físico y en qué porcentaje en digital? Pues mira, el 90% de nuestras ventas son en libro físico. Y esto, si pensamos un poco hace unos años, los gurús en Estados Unidos decían, no, en el año 25
el 80% de las ventas van a ser en formato digital. Y lo que hemos visto es que hoy en día, estamos en el año 24, en el caso del mercado hispano, el 90% de las ventas son en formato físico y en el mercado norteamericano el 80% son en formato físico. Así que el libro físico resiste y continúa siendo un elemento de transmisión de la cultura y del entretenimiento fabuloso. Así que los gurús que se relajen un poquito. Sí, sí. Nuria Cabuti, consejera delegada de Penguin Random House. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a vosotros, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.